Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de sé que me veas. Soy Demi, bienvenidos a un nuevo tutorial de Godot y el día de hoy vamos a hablar sobre un nodo que yo digo que es de los más versátiles de todo Godot y que le da muchísimas funcionalidades a este motor. Sería el Animation Player. Básicamente con el Animation Player puedes pasar de hacer juegos a hacer animaciones dentro del motor. En .exe, pero animaciones a fin de cuentas. Ya que el Animation Player, para los que hayan controlado Blender, básicamente es una timeline. Primero que nada, vamos a entrar que tiene unas cuantas propiedades propias. Animation Mixer, estas son de la ejecución de animaciones, que simplemente es una categoría aparte. Animation Mixer no es un nodo, es una categoría. Que de aquí depende el Animation Player y el Animation Tree. El Animation Tree es algo más complicado de explicar y va a ser mucho más adelante. Vamos a centrarnos en las propiedades del Animation Mixer. Activo. Está activo y puede funcionar. Determinístico. Sinceramente no sé qué hace. Reset on save. Básicamente esto hace que las animaciones tengan un punto de reseteo para en caso de volver a necesitarlo se reseteen las animaciones como se debe. Root node, nodo padre. Ahí no hay problema. Root motion. Esto de los tracks es asignársela básicamente por pistas. Y estas pistas se pueden ir creando en otros Animation Player y cosas así. Audio, básicamente. Y Callback Mode hace referencia a cómo vas a llamar a estas animaciones. Ahora saltando a las siguientes propiedades tenemos las propiedades del Animation Player. Current Animation, animación actual. Speed Scale, qué tan rápido se debería ejecutar dicha animación. Movie Quit on Fin, básicamente que la animación solo se reproduzca una vez. O eso es lo que tengo entendido por lo que dice aquí. No, esto es una propiedad que tiene que ver más bien con la creación de películas dentro de Godot. Y Playback, que esto básicamente serían unas opciones más explícitas para el control de la línea de tiempo. Ahora, primero que nada, de normal aquí saldría la consola. Pues tenemos un nuevo apartado, animación. Este apartado es exclusivo del Animation Player, aunque el Animation Tree también crea un apartado. No lo voy a explicar en este video porque no me sale a cuenta. Para Animation Tree también tiene un apartado propio. Ahora, primero que nada, antes de empezar, vamos a crear una animación. Vamos a ponerle New, nada más. Y como ven, hay una línea de tiempo. Pero tenemos esto que dice agregar pista o agregar track, que sería en inglés. Básicamente esto es una timeline, una línea de tiempo, algo que sucede dentro del tiempo definido. Y ahora podemos apreciar algo. Durante todo Godot empezaron a salir llaves en todas y cada una de las propiedades. Y esto es muy importante, ya que el Animation Player te permite modificar todas las propiedades en un tiempo determinado. Y esto es muy importante saberlo, en un tiempo determinado. Ojo, si son propiedades de los nodos, bueno, propiedades de los nodos no, propiedades del script mejor dicho, a menos de que sean propiedades already, no podrías usarlas dentro del Animation Player, porque no te saldrían. Pero eso es un tema para explicar más adelante, porque ni que explicar que son las propiedades propias de un script. Entonces, empezando. Primero que nada tendríamos que agregar pistas. Hay muchas opciones de pistas. O podemos hacer la fácil. Vamos a hacer de momento una animación sencillita. Un movimiento. Empezamos en 0,0. Vamos a añadir esto a 2 segundos. Y vamos a hacer que aquí esté en 100. Listo. Básicamente hemos hecho una animación. ¿Esto por qué? Básicamente hemos animado un movimiento de 2 segundos. Y esto sería básicamente lo básico. Modificas propiedades en una línea de tiempo. Pero es que estas propiedades tienen muchas más versatilidades. Por ejemplo, puedo crear muchos. Si ven ahí me hace un mensaje que eso es para crear una pista reset, que básicamente es lo que yo estaba diciendo antes, para que se reseten las animaciones como debe.
Ahora, en esta animación, el bichito crece. Listo, agregué un track. Los puedo borrar desde un simple botón. Borré el track. Ahora, ya vemos el funcionamiento básico de Animation Player. Pero vamos a tener que explicar qué es toda la interfaz de Animation Player. Primero, lo más obvio, botones multimedia. Botones multimedia. Y hay más, botones multimedia para reproducir en Animation Player. Después aquí tendríamos esto, que sería el momento de tiempo en el que nos ubicamos dentro de la timeline, que puede ir subiendo a manual. Esto no lo usa nadie. A manual, a lo mucho poner el numerito, pero así de eso no lo usa nadie. Animación, herramienta de animación, como dice ahí. Tenemos nuevo, creamos nueva animación, que es el botón que usé antes para crear la animación new. Gestionar animaciones, esto que puede básicamente conectar los Animation Player a otros de una manera, cargar las animaciones como librerías y cosas así. No lo he usado en mucha profundidad, ya que generalmente las animaciones no las repito entre Animation Player. Si necesito que se repitan, simplemente copio el Animation Player. Pero es bastante versátil esta herramienta, porque tiene animaciones globales, locales. Después puedes manejar todo por aparte. Sirve para tener un proyecto mucho más ordenado. Después, duplicar. Obviamente duplica. Renombra la animación. Transiciones. Básicamente esto te permite transicionar de una animación a otra de una manera más, por así decirlo, versátil, eficaz, que sea más bonito ese pequeño cambio entre animaciones. Y si está 0-0, básicamente es un cambio inmediato, enseguida. Pero si da un poquito de tiempo, el objeto va a intentar posicionarse de una manera que encaje con la siguiente animación, modificando a su vez sus valores. Después tendríamos inspector. Abrir la animación como un objeto del inspector, porque la animación también es una clase. Y por último, eliminar. Borra la animación. No tengo que explicar mucho ahí. Después podríamos pasar aquí. Esto básicamente es un menú para verificar las animaciones en una lista. Tenemos la pista reset, que básicamente es la pista 00, donde inicia todas las animaciones. Y la new, que sería nuestra pista quebrada. Tenemos esto de reproducción automática al cargar, que básicamente es cuando creas una escena, se reproduzca automáticamente. Inicio la escena y, como van a observar, el marcianito no se va a mover. Se va a quedar en esa posición exacta, porque no le hemos dicho que se mueva. Pero me doy cuenta que la escala no se le bajó. Listo. Si yo ahora le doy aquí, el marcianito empezaría a moverse como debería hacerlo. ¿Ven? Se reprodujo solo. Y por el momento vamos a dar eso así. Editar. Esto básicamente es un menú muy aparte y tiene que ver con las claves. Lo quiero explicar de una mejor manera cuando entre en detalle con las pistas dentro de un tiempito, o sea, más adelante de este video. Pero básicamente es el control de pistas, claves y cómo funciona todo esto de la timeline. O sea, controles más exactos de la timeline. Después tendríamos la Onion Cape, que capa cebolla, que sinceramente nunca he visto muy efectiva, que digamos, la capa cebolla. Porque hasta donde tengo entendido, la capa cebolla lo que tiene que hacer es mostrarme dónde está antes y dónde está después. A lo mucho lo puso rojo y borroso. Ok, la capa cebolla sí está sirviendo, sino que lo pone con un poquito de retraso. Pero puedo darle profundidad al papel cebolla, donde podríamos ver más pasos hacia atrás y la animación se vería como más roja, porque el color que usa Godot para representarlo. Para hacer esto, las posteriores, las anteriores y posteriores, que crean un efecto como si fuese 3D, las diferencias, la modulación del blanco y los gizmos, que esto es para 3D, que básicamente es como ver atrás de las cosas. Sinceramente, lo de los gizmos tampoco sé muy bien para qué se usa. Básicamente sería eso. El papel cebolla aquí sí lo veo un tanto inútil,
porque nunca es tan necesario usar el papel cebolla, ya que generalmente son animaciones capa por capa, como lo harías en animación 2D tradicional, sino que son animaciones de punto como un Blender. No necesitas un papel cebolla, necesitas verificar que los huesos hagan lo que hagan, o en este caso las propiedades. Desactivado tenemos el pincito, fijar, que básicamente sería tener esta animación siempre de inicio en el Animation Player. Ahora empezamos con uno de los botones que yo juraría más importantes y que puede dañar más una animación. Botón de loop. Hay muchas animaciones que no se loopean como deben y muchas animaciones que no hacen lo que deben. Y esto es por el loop. Muchas veces se activa, muchas veces se desactiva cuando creas una animación y tú tienes que verificarlo. Por ejemplo, ahora que tenemos esta animación aquí y le activamos el loop, lo que haría es que la animación empezaría a ciclar. Entonces el marcianito avanza al punto, desaparece y vuelve. Y si no quiero que quede así, básicamente le agregamos una transición. Vamos a agregarle 0.5 a la transición. Y con la transición básicamente lo que debería hacer es que debería dar un tiempo para que se desplace de nuevo. Bueno, me acabo de dar cuenta que las transiciones solo sirven para el cambio de escenas. Entonces, en este caso la transición queda inútil. Solo queda para el cambio de escenas. Entonces, el cambio es más simple aún. Le agregamos más tiempo. Le agregamos otro segundo más. Copiamos la key y la pegamos aquí. No, mentira, aquí tendría que agregar 4 porque está iniciando desde el 0. Básicamente pego la key aquí. Listo. Y ahora la animación debería loopear adecuadamente. Esto básicamente es forzar a que la animación se loopee. Sube, baja y todo en su orden correspondiente para que esta animación se loopee de la manera adecuada. Después de eso pasamos a esto. Como ven, esto sería el tiempo que tarda en reproducirse la animación. Ojo, hay dos tipos de tiempos: segundos, que sea más recomendable, y frames, que frames es más complicado de usar porque hay que tener en cuenta más la limitación del computador. En cambio, con segundos siempre va a ser un segundo. Y esto de aquí sería básicamente los saltos. Si yo me acerco mucho, puedo ver que esto va saltando como a saltos muy grandes. Y si me acerco más, puedo ver que el salto salta a 3 puntos. ¿Por qué? Porque salta 0.333. Esto también hay que tomarlo en cuenta, ya que eso te permite hacer animaciones más detalladas y animaciones más simples. Pero si lo pones con un número muy pequeño, después la animación cuesta más de renderizar porque tiene que tomar en cuenta más factores. Entonces algo a tener en cuenta también, ya que eso es del numerito aquí abajo. Después tenemos ver los FPS para ajustes FPS más cercanos. Básicamente a qué FPS se va reproduciendo esta animación. Esto sería ajuste de teclas seleccionadas, no sé bien para qué sirve. Cursor de línea de tiempo, esto básicamente para el control de la línea de tiempo que tienes con el cursor. No tiene mucha más explicación. Esto sería básicamente comprimir la timeline. Filtrar. Solo las pistas de nodos seleccionados en el árbol. Básicamente filtrar. Y alternar entre editor de curva de Bezier y editor de trazados. Pero la curva de Bezier es algo más complicado de explicar, ya que tiene que ver con nociones matemáticas. Y tiene que ver con esto. Aquí yo tengo este menú, que básicamente es un intercambio de valores. Yo puedo hacer una curva de Bezier, por ejemplo. Vamos a hacer una curva de Bezier de 2. De 2. Y de 2. Y ahora la animación no va a ser como cuando rebota el DVD en una esquina de la pantalla, que básicamente es un cambio inmediato, sino que es una animación con más recorrido. Pero ojo, como se está dando cuenta, solo es al inicio. Y esto es un problema que me he dado cuenta, que solo sirve al inicio. Entonces si quisiese recibirlo, tendrías que cambiar la animación para el otro lado,
para que sean negativos, y entonces esto le frene, pero después del otro lado no sirve. Básicamente, para hacerlo eficazmente tendrás que poner 2 para hacer lo mismo. No sé por qué hizo las curvas de Brézier así, pero bueno, no se puede pedir mucho más. Y entonces, aquí sería activar o desactivar la pista. Básicamente permitir la acción de la track. Voy a devolver esta curva de Brézier a la normalidad para evitar problemas con la reproducción de animaciones. Y aquí tendríamos los modos. Sinceramente yo he intentado usar estos modos, pero no he encontrado como el sentido. No he visto cambios significativos cuando he intercambiado modos. Esto sí, ya que ayuda mucho para lupear las animaciones, pero nunca he visto esos intercambios entre los modos. Nunca lo he visto tan útil. Diferencias mínimas, pero no sabría cómo explicarlo. Básicamente animaciones demasiado exactas. Pero bueno, ahora tendremos los tipos de pistas. Pistas de propiedades. ¿De qué? De un nodo. ¿Qué propiedad? Vamos a poner la propiedad position. Listo. Lo mismo que arriba. Lo básico. Propiedades de posición 3D. No la voy a explicar porque no manejo 3D. Ni rotación, ni escala. Pero para los que controlen Blender ya se imaginarán que son puntitos donde te dice la escala de algo, la rotación de algo o la posición de algo dentro de un entorno en 3D. Pista de forma combinada. Esto tiene que ver con los nodos mesh, que básicamente son nodos de mallas. Y nodos de mallas 3D no voy a tocar porque, vuelvo y repito, no puedo usar el 3D en Godot. Básicamente estoy limitado en Blender, porque Blender molesta mucho en esto, entonces me tardaría más haciendo un renderizado y tampoco me da como para ponerme a renderizar para hacer modelos. Bueno, en este caso sería renderizar o modelar, pero se entiende que me da más dificultades en el manejo de Blender en estas circunstancias. Método de llamada. Esta es una de las pistas más útiles que tiene todo Godot. ¿Por qué? Vamos a agarrar una llamada del Sprite 2D. Si yo voy aquí y le doy insertar clave, puedo llamar absolutamente cualquier función dentro de este nodo. Eso implica las propias. Básicamente puedes hacer funciones que se llamen en un momento exacto de una animación. Y eso es muy, pero que muy útil. Más que nada cuando son animaciones muy específicas. Necesito que se reproduzca algo en cierto momento. O mi caso más común sería más que nada que un objeto aparezca o desaparezca dentro de la animación. Pero sinceramente en animaciones de la pista de llamada de métodos es la más versátil de todas. Curva Brézier. Una curva Brézier. Sinceramente no sé bien para qué serviría. En el uso de la curva Brézier, pues sí entiendo que es una curva Brézier, pero esta pista no es de las que yo he profundizado mucho, que digamos. Básicamente es la misma pista position, pero más detallada en su curva. Esto ya tiene que ver con matemáticas mucho más avanzadas que sobre las curvas de Brézier, que cosa que no estoy en capacidad de explicarlas bien. Básicamente son curvas dentro de un plano 2D que te permiten ver un valor durante un tiempo. Básicamente es una función. Entonces puedes usarlas para definir un tiempo. Por ejemplo, el eje Y sea la velocidad, el eje X la parte de la timeline. Y entonces en el segundo 1 tengo una velocidad 1, en el segundo 2 tengo una velocidad de 3, en el segundo 3 tengo una velocidad de 1 nuevo. Y entonces la curva lo que te permite es, en vez de hacer ese valor puntiagudo, hacerlo un valor más redondeado, más útil. Reproducción de pistas de audio. Pistas de audio. No lo voy a explicar ahora, porque los audios los quiero explicar mucho más adelante. Básicamente reproducir un audio dentro de la Animation Player para reproducir en un momento en específico. Por ejemplo, una voz de un personaje durante una escena, una risa, puedes usarlo para eso. Y reproducción de animación.
decirle a un animation player que anime a otro animation player. Básicamente es eso. Y como dice, no se puede animar a sí mismo, solo a otros. O sea, básicamente puede tener un animation player que haga animaciones de otro animation player en tiempos específicos. Es algo complicado de explicar, pero es básicamente eso. Y ya podemos pasar al código. Primero que nada, el animation player no tiene una variable, un tipo de dato en específico, pero sí vamos a explicar un par de cositas importantes. Primero que nada, lo más obvio, ¿cómo llamo a una animación desde una función? Básicamente tendrías que acceder al nodo y después escribir play y el nombre de la animación. Listo. Ahora le voy a quitar esta flechita y la animación se debería reproducir de manera automática. ¿Ven? Pero esto tiene más utilidad de la que parece, porque tienes play y play backwards. Básicamente reproducir al revés. En este caso no se notaría, pero es reproducir animación al revés. Y no solo eso, hay más tipos. Tenemos, no sé por qué se perdió el paréntesis. Tenemos play section, reproducir una sección, donde aquí tú tendrías que determinarle el tiempo de 1 a 1. Play section backward, lo mismo. Reproducir la sección al revés. Reproducir la sección con marcadores. Sinceramente esto no la sé explicar muy bien porque no usa los marcadores dentro de un animation player, pero básicamente sería como ponerle puntos dentro de un tiempo para definir una sección. Reproducirlo backwards. Y play with capture no sé exactamente qué hace. Y todas estas funciones también son play, pero la más importante sería play backwards, play section y play markets. Serían las más importantes. Y ahora, antes de cerrar, vamos a explicar las funciones. Dejando de lado las funciones node y object, tenemos la función mixer update. Sinceramente no sé bien qué es el mixer, pero tiene que ver obviamente con animation mixer. Imagino que tiene también que ver por cómo se ejecutan las animaciones, porque está update y applied, que básicamente es aceptado. Caches cleared, básicamente limpiar la caché de las animaciones. Animación inició, tienes que dar el nombre clave de la animación, el nombre de scene. Lista de animación cambiada, no sabría decir bien qué es la lista de animación. Librería de animación actualizada, eso tiene que ver con esto, cargar librerías. Animación finalizada. Current animation sería la animación actual. Esto ya sería el animation player. Y animation change, básicamente cambio de animación. Y algo que no abarqué en el episodio anterior es las funciones del animation sprite, que también tienen propiedades del animation player. Sprite frames change, básicamente un cambio de sprite a sprite. Frame change, el cambio de sprite. Sino que sprite frames hace referencia al cambio literal del sprite. Y a frame change es simplemente cuando cambia el número del frame. Este numerito que está acá abajo cuando cambia al siguiente. Animation looped, cuando la animación vuelve a iniciar. ¿Por qué? Porque aquí también está el botón de loop. Animation finished, cuando la animación termina. Porque la animated sprite 2D también tiene unos ciclos importantes en sus animaciones. Y animation changed, que básicamente es cuando se cambia una animación. Y ya, hasta aquí llegaría este video sobre el animation player. Expliqué lo más básico y básicamente la versatilidad del animation player está en modificar propiedades. Así que no era una explicación para alargarse mucho. Aquí voy a estar dejando el video. El siguiente no lo tendría muy claro, pero posiblemente sea o sobre las colisiones. Y si hay colisiones tengo que hablar sobre los cuerpos o sobre los audio stream player.
Yo imagino que va a ser más bien sobre las condiciones de sus cuerpos. Así que, pues nada, sin más dilación, me despido. Adiós.